Del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, alumna Ana Karen Mejía López, de la materia de estructuras de concreto de la carrera de arquitectura, quinto semestre, grupo 1, el concreto. En la primera diapositiva veremos un poco de historia. Como sabemos, el concreto armado ha sido uno de los materiales de construcción más empleados a lo largo de la historia más reciente. Puentes, presas, túneles, edificios y otras muchas más infraestructuras de todo el mundo han empleado esta técnica por, entre otras muchas ventajas, su alta resistencia a las vibraciones y a las altas temperaturas. En la prehistoria se utilizaron bloques de piedra de gran tamaño cuya estabilidad dependía de su colocación. En Egipto utilizaron ladrillos de barro o adobe secados al sol y colocados en forma regular, pegándolos con una capa de arcilla del Nilo con o sin paja para crear una pared sólida de barro seco. Grecia y Roma se utiliza la cal mezclada con arena para hacer el mortero en la isla de Creta. En 1903 se comienzan a introducir las innovaciones del concreto armado a la arquitectura e ingeniería, y es a partir de ese momento cuando alcanzan un gran desarrollo en la sistematización de sus técnicas, métodos constructivos y cálculos. En 1904 se funda la Institución Británica de Estándares, se publica la primera especificación del cemento Portland por la American Society for Design Materials. En 1931, Cementos Hidalgo y Cementos Portland Monterrey se fusionan para formar Cementos Mexicanos, ahora Cemex. Las propiedades del concreto son las siguientes: trabajabilidad, cohesividad, resistencia, durabilidad. Trabajabilidad significa qué tan fácil es colocar, compactar y dar un acabado al concreto. La resistencia y durabilidad. El concreto bien hecho es un material naturalmente resistente y durable. Es denso, razonablemente impermeable al agua, capaz de resistir cambios de temperatura, así como también resistir desgaste por interiorismo. La resistencia del concreto en el estado endurecido se mide por la resistencia a la compresión usando la prueba de resistencia a compresión. Estados del concreto. El primero es el estado fresco. Al principio el concreto parece una masa, es blando y puede ser trabajado o moldeado en diferentes formas, y así conserva durante su colocación y la compactación, como se muestra en la imagen. El segundo estado del concreto es el estado fraguado. Después el concreto empieza a ponerse rígido. Cuando ya no está blando se conoce como fraguado del concreto. Tiene lugar durante la compactación y durante el acabado. El tercer estado es el estado endurecido. Después de que el concreto ha fraguado, empieza a ganar resistencia y endurece. Las propiedades del concreto endurecido son resistencia y durabilidad. Para hacer un buen concreto. La mezcla para lograr obtener concreto es cemento, agua, agregados gruesos y finos, aditivos si son necesarios. Como una nota importante, tenemos que los agregados son de suma importancia, ya que equivalen del 60 al 75% del volumen del concreto. Las pruebas del concreto
son dos. La primera es la de revestimiento y la segunda es la prueba de compresión. Esta prueba de la resistencia a la compresión se mide tronando probetas cilíndricas de concreto en una máquina de ensayos de compresión. Los requerimientos para la resistencia a la compresión pueden variar desde 200 kg sobre centímetro cuadrado para concreto residencial y hasta 300 kg sobre centímetro cuadrado o más para estructuras comerciales. En la siguiente imagen podemos ver una tabla del proporcionamiento para obtener concreto. El compactado del concreto tiene como propósito fundamental de la compactación es reducir al mínimo los perjudiciales vacíos u oquedades ocupadas por aire, ya que normalmente quedan en la mezcla fresca recién colocada. Esto se logra compactando el material, con lo que se alcanzará una mezcla con una mayor densidad relativa, lo que proporcionará una mayor resistencia y durabilidad a la estructura. Las juntas de concreto existen dos, las juntas de control y las juntas de aislamiento. Las juntas de control se pueden hacer mientras el concreto se está endureciendo, haciendo un corte con una delgada pisa de metal. El otro tipo de junta, que es la de aislamiento, separa totalmente un elemento de concreto de otro. Los defectos del concreto. Principales causas en la aparición de grietas, tomando en cuenta si son problemas superficiales de cierta profundidad o que podrían comprometer la integridad de la estructura. Las razones que afectan el concreto suelen ser muy variadas en naturaleza y complejidad. Cuando agrupamos las más habituales podemos resumirlas en lo siguiente: deterioro causado por condiciones marinas y la exposición a reacciones químicas, afectación producto de fenómenos como terremotos, huracanes, inundaciones, incendios y más, daños como consecuencia de meteorización, erosión, humedad, impactos, desgastes, entre otros. Desplazamiento o fractura generado por tensiones térmicas, asentamiento, retracción, sobrecargas. Deficiencias estructurales provocadas por el mal cálculo de las cargas de corrosión de los elementos, así como por errores en el diseño y detallado. Fallas arquitectónicas generadas por una construcción deficiente, la utilización de materiales inadecuados y descuido significativo asociado a la supervisión y el control de calidad. Es importante acotar que los defectos en el cemento requieren de una correcta evaluación y diagnóstico sobre el extenso daño. Una vez establecida la causa, las reparaciones deben de ser acompañadas de una investigación exhaustiva, debido a que los trabajos podrían afectar la resistencia o rigidez de la estructura. Métodos para la reparación de fisuras en concreto. Dependiendo de la naturaleza de la afectación, la reforma o restauración puede ser superficial, cosmética, o podría requerir la sustitución de toda o parte de la estructura. En este sentido, las técnicas de reparación están agrupadas en tres. El primero es el procedimiento externo poco profundo. La segunda, remoción o reemplazo del material a la parte que presenta algún daño. Aplicación mediante inyección para cavidades, grietas, zonas asemejante a un panal de abeja. Agrietamientos. Gracias.